So it gives me great pleasure to introduce the next panel and our guests. So Cristina Zaraga, who is an author and artist from the Jagan community in Tierra del Fuego, who has dedicated her work to the preservation of culture and the history of her community. We are privileged to be able to show in the exhibition some beautiful works that express the richness of Jagan culture, drawings that will be part of her upcoming book of stories of the Jagan community. Cristina has also written a book, Memories of her Jagan grandmother, and she will speak more about that in conversation with our other guest, Paz Guevara, who is a curator from Chile, from Santiago originally, but living in Berlin, who is now my colleague at Haus der Kultur an der Welt. So it's great to have my colleague with me here. And yeah, without further ado, I would pass the microphone to Paz to start the conversation. Gracias. Thank you for the introduction and the invitation to Cosmin, Mona, Florian, Andrea, Lerananda, and welcome everyone. Sí, gracias también por esta invitación. Kuntasen tuaskiata, apasa, haiwafa Cristina Zárraga, hai yagankipa, ikamanakipa, hai honchimola, shapakuta, seniska, hon, Timisoara usi. Bueno, dije que los saludé, un saludo, y que estoy muy contenta hoy día de estar en la tierra de Timisoara. So Cristina spoke in a Jagan language, greet all of us, and she's very happy to be today in Timisoara and have this conversation. So I know Cristina's work since many years through the important practice that your grandmother, Cristina Calderón, had done in Tierra del Fuego, in the land of fire. I was living 3 months in Ushuaia, a city in Tierra del Fuego, in the Argentinian part, although I'm from Chile. And at that time, I was part of the curatorial team of a biennale called Of the End of the World. And I had the question how to acknowledge the indigenous people and history in this city. And then one of the local collaborators told me with great admiration, says, the grandmother, Cristina Calderón, is a storyteller that keeps the stories alive. And for me, this means one strategy that you had worked against the colonial narrative that place indigenous in the past or are as if they are extinguished. So the first question I would like to do when we are talking here today in Romania, that we are in the context of an exhibition that acknowledge those colonial histories, is how you work, cómo trabajas tu forma, tu práctica para contestar, confrontar esas narrativas coloniales que marcan el contexto en que las comunidades indígenas son vistas como en el pasado y son vistas también no desde una contribución contemporánea. So how you confront those colonial narratives that we have not only in Europe but also in Chile, of those indigenous communities as being placed only in the past as
sometimes even extinguish. ¿Cómo dices? ¿Cómo Sí. enfrento o cómo? Sí, bueno, yo soy yagán y es muy curioso estar acá, ver esta exposición y la sorpresa que tuve de los temas que acá se presentan, del trabajo de los amigos, no recuerdo su nombre, y yo me preguntaba si esto no es casualidad. Perdón, quizás me estoy empezando de otra manera, pero el por qué yo estoy acá. Aparece tanto el nombre de este conquistador, Julius Popper, y en mi zona es la persona más conocida como el que fue gran parte de la exterminación de mi familia. Y eso me parece muy interesante. Me pregunto y reflexiono en estos días que he podido compartir con ustedes. ¿Qué es todo esto? Que yo vengo de una tribu o de un pueblo que fue asesinado por un rumano de este lugar. Es una historia cómo yo enfrento esto. Yo no lo puedo enfrentar con rabia. No podemos olvidar esa historia, pero el hecho de poder haber conocido a mi abuela y poder revivir parte de nuestra antigua cultura me hace enfrentar este pasado de una manera no contraria, no con rabia, sino hacia la sanación, hacia poder no responder de la misma forma violentamente como fuimos atacados en el pasado. So for me, imagine being myself a part of a community from Tierra del Fuego, being today in the exhibition, learning from many of the artists that are here, but also this leads me to think how, as a Yagán and Selknam person, what I'm doing here today. Seeing how one of the main characters that we see in many works of the exhibition and in the framework is Julius Popper, that exterminated a large part of my family and my community. This led me to reflect on the Romanian colonization, but also I feel how I do not confront this history with anger, with the same violence. When I decided to live with my grandmother, Cristina Calderón, this led me to a practice of confronting the colonial history, not with the same violence, not to respond to violence with violence, but through strategies of healing. And this led us also to see a second aspect of our conversation, that is, eso nos lleva a ver la segunda también aspecto que hemos conversado de estas prácticas de sanación. Cómo tú has dedicado a recopilar historias, cuentos, como en este libro, recopilación de cuentos, pero también de medicina. Cómo has trabajado la revitalización de la cultura para confrontar esa violencia, ese deseo de aniquilación. So this leads us to go into your practice that you understand and conceptualize as healing. Therefore, we had entitled the conversation Healing Strategies, Anti-Colonial Healing Strategies. You have compiled stories
from many members of your families that are passed from generation to generation, and also the power of plants for healing. So it would be beautiful to tell how this confrontation of this colonial reality can be overcome through healing practices. Bueno, yo parto principalmente mi trabajo desde la oralidad, desde escuchar a las personas, escuchar a mi abuela, escuchar a mi tía abuela, escuchar primero a mi familia, porque la información y el conocimiento en mi cultura siempre fue oral. Por lo tanto, primero parto de ahí como la base y luego para reconstruir también tengo que acudir a fuentes que ya han quedado, como las fuentes de Brigitte, Pegassin y Gusinde, porque todo este genocidio, lo que causó, el impacto que causó a nosotros como comunidad, como indígenas, fue el corte espiritual. Fue un corte que la discriminación, la pérdida del idioma y la pérdida de nuestras ceremonias, por ejemplo. Y bueno, me he basado en el conocimiento principalmente de mi abuela para poder yo revivir lo que es el idioma y toda la mitología. So my work depart from orality. So how to listen to the stories from my grandmother, from my aunties, and other elders in the community. So my knowledge that you see in my practice depart from the knowledge that is transmitted through oral histories. As in addition, I also consult historical sources. So then I also reread sources as Gusinde or Agustini. The colonization broke important aspect of our culture, especially the spirituality that, for example, was transmitted through language, ceremonies, mythologies. So in my practice, I'm reconstructing the language by studying it, doing dictionaries, you will tell us, and all those myths, origin stories that are present in many of the storytelling. Sí, y una cosa, me he dado cuenta que en esta muestra, en esta exposición, sin saber, por eso digo, creo que nada es casualidad, pero ha sido muy curioso para mí ver cómo muchas muestras están muy conectados, por ejemplo, con el matriarcado, el patriarcado. Los grabados que expongo acá son una serie para un libro de la mitología yagán antigua. Y en una de las figuras que aparece ahí también hay una foto muy conocida, no sé si es de Agostini, no recuerdo, donde aparecen hombres abrazados, pintados, y que reflejan la ceremonia del Kina. Es lo que se sabe actualmente en mi comunidad, pero cuando me voy más atrás, antiguamente en nuestra cultura eran las mujeres las que tenían el conocimiento y las que dirigían la vida. Y por eso en ese específico grabado yo he convertido a los hombres en mujeres con la idea de volver a traer ese conocimiento. So also this led me to see certain threads that connect my practice and my work, the engravings, with other artists of the exhibition. For example, the interest
entail the importance of matriarchy, how women had an important role in transmitting and celebrating the knowledge. I will add, as Chitra Sasmita, that is next to your work, the artist from Indonesia. In my engravings, you see portray the Yagan mythology. One example is the ceremony of the Kina. When I was researching on the sources of Agostini or Gusindi, these missionaries that went to Tierra del Fuego, I found photos in which only male appear painted doing the ritual of the Kina. But in fact, earlier, in ancestral times, this was practiced by female members of the community that had the knowledge. And this is what I bring back in my engravings. So, en tu trabajo también te has dedicado de renarrar como una forma de recrear esas historias que se han transmitido en la comunidad desde la visión más patriarcal y cómo tu estrategia es de recopilar, pero también de reescribir. So in your practice, I was telling Cristina, your strategy when you compile stories from your grandmother or other elders, these stories, you also compare it with the historical sources that were done in a more patriarchal gaze and colonial context, and you rewrite them, doing certain corrections. Sí, lo que pasa es que siempre nosotros se ha contado la historia por nosotros. Nuestra historia, como de muchos indígenas de todo el mundo, siempre está escrita primero por misioneros, por investigadores, que muestran una realidad indirecta, porque incluso muchos ni siquiera estuvieron en el lugar y hacen una idea global de lo que somos nosotros. Entonces, lo que puedo destacar de este trabajo es que yo soy Yamana o Yagán, y cuando uno sabe de dónde vino y quién es, con esta información que me ha entregado mi abuela, puedo revivir mi historia o la cultura. It is often the case that our history and stories has been told by other people, by missionaries, researchers, or colonizers, I could add, that had an indirect view and knowledge of us. Many times, these stories also are written by people that had not been even in that specific place or community. Usually, these stories build up a very global, general idea of us. In my case, this is different. I'm Yagan, I'm part of the community, so I know how to reconstruct, and therefore, I think that through the practice, I can revive also this culture. I think eso es muy importante en tu práctica, esa estrategia de revivir la cultura que para algunos historiadores era extinta, de recrearla, reescribirla como estrategias de recreación. So I think it's powerful in your work, this strategy that revive, revitalize, recreate, restore, también restaurar the indigenous culture of Tierra del Fuego that for many authors, also historians in Chile, had declared is extinguished. No, un comentario. But no, ahora tú tenías un ejemplo. You wanted to say an example. Sí, bueno, tengo muchos ejemplos y los ejemplos son interesantes porque son vividos. Una vez estuve con
con otras personas, familias de yaganes, y fuimos a Londres, al museo, no, a Londres, a un archivo donde estaban los originales, el diccionario original de Thomas Bridge. Y era tan interesante como tú ves un libro de hace más de 100 años con tu idioma escrito, y para mí eso es como un idioma muerto porque no conoces qué es. Pero sin embargo, cuando yo en ese libro encuentro palabras que conozco, que me las ha enseñado mi abuela, esas palabras toman vida. Y ese es un ejemplo que en este momento estamos trabajando. Por ejemplo, haciendo una traducción y transcripción de un material inédito de Spegazzini, que está en italiano Yagan, por ejemplo. Sí. Increíble, sí. I'm connected. So, one example to share with you. We went to an archive in London and we opened a book. And imagine how it is to see your own language in a book, but it looked dead. What is the function of this Yagan language in an archive in London? But I found words in that book that I have learned from my grandmother. So these words resonate to me, are alive in me, and I can make them alive. At this moment, I'm doing a new research of a Yagan Italian manuscript. So we will attempt also to return those words to life. Claro, porque ese trabajo tenemos que hacerlo nosotros, porque si lo hace un investigador extraño a nuestra cultura, es muy difícil que pueda ser verídico. This is a work that I think we have to do as members of the Yagan community, so it is a veridic and a legitimate work. And vemos cómo tu trabajo parte con mucha fuerza también de tu experiencia de 10 años con tu abuela Cristina Calderón. Tú te mudaste, fuiste a vivir a Puerto Williams, a la isla donde vive Cristina Calderón, y también a recopilar muchas historias también con tu tía Úrsula y otros miembros de la comunidad. Y te quería preguntar cómo este trabajo, que podría ser muy personal, de tú con tu abuela y tu tía, sin embargo tiene ese poder de irradiar a la sociedad y tiene esa capacidad de conectar conocimientos, también de sanación, que va más allá de lo personal de tu familia, sino que también se irradia a la comunidad más amplia, incluso ahora no solo de Chile, sino que también en Rumania, donde estamos. So I asked Cristina that she moved to Puerto Williams, to Tierra del Fuego, and lived 10 years with her grandmother, Cristina Calderón, to learn the language, to listen to those stories, and publish this book, The Memories of My Grandmother, Cristina Calderón, also listening to stories of her auntie Úrsula as well, published a compilation of stories. So what could look as a personal work and story is nevertheless very social and irradiates to the whole community. Before I was thinking in Chile, but now also connecting here to Romania. How do you see this irradiation from the most personal, that is you talking to your grandmother, to this expanded community as a healing also? Sí. Bueno, lo primero puedo decir es que no estamos extintos, que cuando vemos las fotos de Businde,
para mí no son fotos históricas, sino que son las fotos de mi familia. Ahí está mi bisabuela, mi bisabuelo, está mi bisentante, ¿no? Tío, abuela. Eso primero. Y bueno, yo creo que el recopilar estas historias es traer los valores que están en todas las culturas originarias, esos valores que se han ido perdiendo y que si yo veo historias de otros pueblos son muy similares. Y como personas, como artistas, acá también que me he dado cuenta, hay una sensibilidad que individualmente nosotros estamos despertando nuestras memorias antiguas de lo que nosotros somos, no solamente como personas, sino como ancestralmente. Nosotros no estamos solos y esa conexión en los indígenas es muy fuerte, de estar conectado, como dice la mitología Selknam y la mitología Yamana. Antiguamente el humano éramos pájaros o éramos animales, y cuando vino todo este caos, la gran revolución, todos estos seres se fueron al universo, al cosmos y a la tierra, y ahí se creó el principio de nuestra cultura. So this leads me to state that we are not a extinct community. When I see the photographs of Usinde or other missionaries, for me these are not historical photos. This is the photos of my family. It's like opening the family album. I see my grandfather, my grandfather, my aunt. So to compile these stories goes beyond the personal, because we see how it's possible to revive the values of those ancient cultures that here in the exhibition also you see that connect to many indigenous ancient ancestral cultures in other parts of the world. We can wake up, I believe, this sensitivity that is in us. And I believe we are not alone on this. It is a myth, a mythology by the Selknam and Yagan that says that we were all birds, all animals. And after a revolutionary turn, they were all a part of the universe and of the planet. And this is one of the origin stories that I compiled to tell those connections and those values. And las historias también que tú has compilado con estos mitos también tienen muchos saberes que tú ocupas en tu vida cotidiana, que van también acompañándote y que vas transmitiendo y compartiendo también en tu trabajo como sanadora espiritual. Sería interesante también, como evidencia de la contemporaneidad de esos conocimientos y valores, contar cómo los vives en la vida cotidiana. So these knowledges that you have compiled in these stories and in those myths also are very concrete in your everyday life. They are knowledges that you enliven also through your practice of as a healer. Eso es muy personal. This is personal. Bueno, cuando vivía con mi abuela,
siempre en las mañanas me levantaba y le contaba mis sueños a mi abuela. Y mi abuela me decía, tú eres medio Yakamush Hipa, que es chamán en la lengua yagán. Yo no crecí en comunidad, pero con 20 años yo conocí a mi abuela. Y en ese momento ella me pidió que escribiera ese libro y yo decidí ir a vivir con ella porque yo no sabía nada de mi historia, de dónde yo venía. Y cuando yo me instalo con ella, comienzo a conocerme a mí misma. ¿Por qué yo tenía esos sueños? ¿Por qué yo podía ver cosas que otros no veían? Y viviendo con ella, al momento de entender, se fue espontáneamente desarrollando una fuerza que en este momento, actualmente, es una fuerza que creo que viene de ahí y que me permite trabajar en la sanación, en la sanación espiritual o en la sanación física de las personas. So when I was living with my grandmother in the island of Puerto Williams, in Tierra del Fuego, I used to tell my grandmother about my dreams. And she would say, you are somehow, Jakamukshiba, a kind of shaman in the Yagan language. I did not grow up there with my grandmother in Puerto Williams, but I moved there when I was 20, and it was in this moment that I start understanding my dreams and developing these knowledges together with the Cristina Calderon and the community. Since then, I developed this inner energy that I had, that I recognized there through dreams and the conversation with my grandmother, and I work currently as a healer, a spiritual healer, also looking for physical also strategies of healing. ¿Te gustaría que leamos un fragmento de este? Sí. See, we would like to share a short story, so not only to talk about and around, but to talk from, through. So I will do my best to translate. Bueno, ese grabado justo no lo traje porque son muy nuevos, este trabajo es muy nuevo, es inédito en realidad. Tachikashina. Tachikashina es un pájaro pequeño que vive en el bosque. En el primer libro de cuentos, mi abuela me dice que ese pájaro siempre avisa cuando uno va por el bosque, como que avisa que otro extraño está en el bosque. Esa historia es muy cortita y aparece en este libro. En el libro que viene ahora, yo pude recopilar la versión completa, que eso es lo interesante de ese nuevo libro que viene. Y ese pajarito se llama Tachikashina en Yagan y cuenta la historia que Tachikashina era un niño y ese niño siempre salía a pescar en la canoa con su abuela. La abuela también era otro pájaro en aquel entonces. Y ellos pescaban y la abuela era muy egoísta y no le daba los pescados grandes al chico. Entonces este chico se enojó mucho y un día se fue de la canoa, se pintó la cara y se fue al bosque. Entonces la abuela a la tarde fue a buscar al niño y el niño no estaba.
y lo fueron a buscar a ese niño al bosque y no lo encontraron. Y la abuela lloró mucho y estaba muy triste. Entonces esas lágrimas son ahora los arroyos, los ríos que corren en nuestra Tierra del Fuego, en nuestros bosques. Y ese niño fue el pájaro que nosotros escuchamos cuando caminamos por el bosque. Thank you. Sí, muy bueno. Muy linda historia. ¿Cómo se pronuncia? Tashikashina is a small bird that lives in the forest. This bird was known by the stories that will tell when somebody new comes to the forest with the singing. What I'm completing in the new book is through storytelling, I could finally complete the meaning of the whole story, that is the following. So this is a preview of the coming book. So the story is that it was a child with the grandmother in the canoe. They were fishing. But the grandmother was a bit greedy and was giving only the little fishes to the grandson. So the grandson was disappointed to get such a small fishes. So he went to the forest, hid himself and painted his face. The grandmother could not find the child, the grandson, anymore, and was very sad, so sad that cried, and her tears are known to be our rivers that cross the forest and Tierra del Fuego. And this child is the bird that give a signal when we come to the forest. And the bird has the lines, the painted lines that the child painted on his face. Chapacuta. Gracias. See, we would like to open for conversation and also do a last comment, también hacer un último comentario. Sí, sí. Antes de eso, sí, un último comentario que hemos pensado mientras hemos reflexionado en Rumania con la invitación de Cosmin, Moni y Florian, también de hacer una pregunta a ustedes. Sí. Ahora lo digo en inglés. So, as our own comment to the round, we have been reflecting on the invitation from Cosmin, Mona, and Florian. And we also have the first question is that we would like to pose a question to you. Sí, bueno, después que yo recibí esta invitación por ustedes, un día caminando con mi perro por el bosque, pensaba, ¿por qué? ¿A qué vengo acá? ¿Qué es esta relación que hay? Y pensé en Popper, pensé en los Selknam, pensé en Tierra del Fuego, pensé en Rumanía y dije, ¿por qué no devolver o hacer un intercambio? Él mató o quiso matar, o quizás no quiso, pero sucedió, matar parte de mi historia, de nuestra mitología. Entonces yo dije, ¿y por qué? Si ahora estoy haciendo el libro de cuentos, podemos hacer esas historias en rumano, en su idioma. Eso. So, while I was thinking in the invitation to do this conversation in my house, I was walking with the dog, and I was asking myself, why I'm coming to Romania? What is the meaning of this invitation? Nothing is an accident.
I was thinking on Popper, on Tierra del Fuego, in our stories, and what could we return? And if he attempted to kill part of my culture, the mist, to interrupt those lineages, I thought maybe it would be interesting to translate those stories in Romanian. So this is the question that we brought also to you, if you see this interest in connect with those stories. Es algo abierto. Quizás era muy loco, no lo sé. So this is something also we offer as an open discussion. Thank you. Pues sí, hacémoslos. We should do it. We'll find a way. Let's do it. We will find a way. Lo hacemos. Vamos a encontrar una forma. Sí. Buenísimo. Muy bien. Very good. Es un poco relacionada. I'll say it in English afterwards. Relacionada a la recepción de tu trabajo publicado. Quería saber cómo ha sido la recepción en Chile durante estos años. Si has visto un cambio, cómo fueron los primeros libros, entender un poco la recepción en Chile. I was asking her about that. I'm curious of how it has been, the reception of her books within the Chilean context, and if she, throughout the years, has seen changes of reception. Yeah. Bueno, siempre las publicaciones siempre hay temas de recursos. Los primeros trabajos fueron hechos como privados, con dineros nuestros y tirajes pequeños, pero bueno, los últimos libros, en realidad el último libro, que es la biografía de mi abuela, sí ha tenido una aceptación y algo muy bonito, porque mi abuela fue considerada la última Yagán, la última que hablaba el idioma, la última todo. Entonces ahora este libro termina con una frase, una pregunta que yo le hago a mi abuela, porque yo veo los periódicos del año 1977, 76, casi que yo nazco, y siempre dicen, murió el último Yagán, decían. Entonces un día yo voy donde mi abuela y le digo, abuela, usted es la última Yagán. Y me dice, no, mira, aquí está lleno de Yaganes. No, yo no soy la única ni la última. Y así termina con esa frase el libro. Entonces ahora, este libro ha sido muy importante en Chile, sobre todo por eso, para decir que no estamos extintos, que estamos las familias. No sé si respondió a tu pregunta. Thank you. So first, is one aspect of the publication is that the resources, the first publications has been privately funded with a small amount of copies. But it was this book, The Memories of My Grandmother Cristina Calderón, that had a large number of copies and a broad acceptance and popularity. So we could say you are mostly recognized by this publication widely. And in this book, in the last part, I had a conversation with my grandmother, because usually you find many statesmen that says Cristina Calderón is the last Yagán. So I asked my grandmother, are you the last Yagán? But she says in the last page, no, I'm not the last one. Look around, we are surrounded, there are many Yagán. So this book has been important to state that the community is alive, and also I will add, as a translator adding, a new generation has picked up the importance of revitalizing language, stories, and confront this statement of an extinguished community.
en Chile es lento. En Chile es lento entender estos trabajos, pero cada vez tiene más aceptación, más valor igual. See, in Chile has been slow to change and accept perceptions, but I feel that every time grows the acceptance of indigenous presence and culture. That it would be interesting for the Romanian public to discuss what's the relationship between her activism and the activism of the Jagan people with that of Mapuche, because on one hand, yes, there is the idea that, you know, the Jagan people and the Sherknam people, the people of the Tierra del Fuego, are very few, that they were extinguished, that, you know, what she was mentioning earlier, that her grandmother was considered the last Jagan, but at the same time, Chile actually has one of the largest single indigenous communities of the Americas, that of the Mapuche, who number more than 1 million people, and who are also probably the most, the strongest community, indigenous communities of the America in terms of their activism and in terms of their really organized struggle for self-determination. Sí, bueno, en este momento la comunidad Yagán, comunidad Selknam, en los últimos años ha tenido más, ¿cómo se dice?, más participación o más, ha sido más reconocida porque en el último tiempo hubo un acontecimiento bien fuerte en Tierra del Fuego, en la Patagonia chilena, que eran, se querían, ¿cómo se dice?, construir las salmoneras, no sé si se construir, no sé cómo se dice. Y en ese entonces todavía estaba mi abuela y fue un movimiento muy bonito que ocurrió ahí como nunca. En nuestra comunidad eso no había pasado, algo que se uniera tanto. Incluso las chicas más jóvenes se pintaron la cara y se fueron, y ahí hubo participación también y acompañamiento de mapuches y de otras comunidades y de gente también externa, ONG, y se logró, pero sobre todo con la fuerza del pueblo Yagán, que no se instalaran las salmoneras en ese lugar. Sí, muy bueno, lo conozco el tema. Thank you. So yes, the Yagán and Selknam community had increased the participation and more popular recognition. For example, Kawashkar also. For example, I can give the story of one event in Patagonia that was very important, that is about the salmon farms. It's a case that I also know well. This united the Yagan community with all indigenous communities in Tierra del Fuego, also with Mapuche communities, other associations. Also, young people went to the protest, painted their face as the Selknam and Yagan to stop these salmon farms. So I will add to contextualize that the salmon farms become a colonizer species in this area of Tierra del Fuego. Many times they escape the nets and they devorated all the other more fragile species in comparison with this genetically modified salmon that became like a super salmon. So the indigenous communities then ruin their everyday life fishing activities. So through this collective protest was very beautiful and empowering that they managed to stop these salmon farms. And I will add, this is very different as indigenous communities in Canada, where it's the native salmon that is defended because somehow it's the wild salmon indigenous to their waters. Instead, in Chile, it's a colonizer element. Yeah. Sí, yo tengo una pregunta técnica y otra más general. Primero os quería agradecer por esta conversación, fue un placer escucharos. Y bueno,
la pregunta, la general, es quería preguntarte cómo ves sobre la importancia de guardar las lenguas indígenas. Lo primero, creo que fue una de las primeras cosas, ¿no?, de lo que habéis hablado. Y es muy general, pero me interesa ¿Cómo de guardar? la preservación de las lenguas indígenas, la importancia, ¿cómo lo ves tú? Y segundo, ¿dónde podemos encontrar tus libros, no? Sí, bueno, los libros, lamentablemente, todos estos están... No, este se encuentra en Amazon, creo, que Amazon no me gusta, Sí. pero bueno, pero es un trabajo que hizo una amiga de Canadá, por eso ella lo hizo, la traducción en inglés, y creo que está en línea. Este se encuentra en una librería de Chile, Santiago de Chile, y creo que se encuentra este. Los demás están todos agotados, pero viene el nuevo, que son de los grabados, y ese creo que va a salir a fin de año o principios del otro. Y lo de la preservación, no sé si entendí bien la pregunta. De seguir practicando la lengua indígena. Ah, claro, bueno, obviamente uno de los focos principales es la lengua, porque sí es verdad que mi abuela era la única que podía hablar fluidamente ese idioma, ¿ya? En el tiempo que estuve con ella, ella me dio todo esto. Todo lo que yo hablo es lo que aprendí de ella, ¿ya? Entonces estamos haciendo un trabajo bien intenso ahora de revitalizar el idioma, de hacer una estructura gramatical, porque fue un idioma oral. Y hay muchos lingüistas, materiales lingüísticos pasados, y nosotros estamos haciendo como una estructura más apropiada para el entendimiento de todas las personas de la comunidad. Y hemos tenido un poco de apoyo de Chile, y bueno, y ahora también es mi tarea, principalmente por lo que me dejó mi abuela, pero también es tarea de todos los yaganes. O sea, para aprender un idioma igual hay que esforzarse, ¿no? Ustedes lo saben. So regarding the books, so this book you can find, I don't like Amazon, but it's there in Amazon, was done by a translator in Canada, based in Canada. Was not my choice to put it in Amazon into circulation. This book that is more recent is a second edition also. For example, I have an earlier edition that is brown. This edition you can find still in Chile in the libraries, so you can look the editorial, Liberalia. The other books are sold out. I myself tried to find many of the books in Symposial, but we will do collectively some ideas to translate, to try to bring them into life. And of course, it's the new book that you are working, that the engravings on the lila wall are a kind of preview. So this book will be circulating soon. So I think you're happy if we get into this new reading. One of my main focus, Nicoleta asked about the language, is in fact the revival, the study of the language. It was true that my grandmother was the last Yagan that spoke it fluently, but during the years I learned from her, and I'm working intensively to revitalize the language. It was an oral language, so I'm working also to develop a grammatic that could be more appropriate, working with linguists. I feel that it's my task to do it as a new generation, I will add, but Cristina says, but it's also the task of all Yagans or indigenous to revitalize their language. Sí, acá está.
This is what the grandmother says after finishing our storytelling session. Kaita. Kaita.